Ahora sí, señor. ¿Arrancamos? Agustín, arrancamos. Nuevo escenario político-económico, sí. Estrés, la palabra de hoy, y bienestar en una Argentina en transición. En principio, para que entendamos, son 4 informes. Son 4 estudios que se van a presentar por separado, más allá de que los podamos hoy presentar como bloques compilados. Y que al igual que el país, como vamos a ir presentando, estamos atravesando un ciclo importante de cambio, en una fase que definimos o caracterizamos de transición, que ahora lo voy a explicar un poco más. También los estudios del observatorio cierran un ciclo y abren uno nuevo. La ESA completa 20 años de relevamientos en materia de investigación sistemática, la encuesta de la deuda social, y con presentación sistemática de informes en un espacio académico y comunicacional, convocando periodistas, pero también a expertos en reuniones que criticaran nuestros informes o que los comentaran. El programa, como bien decís, cumple 24 años de existencia, y al menos venimos teniendo en esos 24 años 15 años en donde nuestros diagnósticos y pronósticos se fueron lamentablemente cumpliendo. Las deudas sociales no se redujeron, sino que se cristalizaron o se fueron multiplicando. Ahora bien, el ciclo nuevo es que en realidad nos encontramos con una realidad muy cambiante, una realidad social y económica muy compleja, en donde sin duda el observatorio, por eso digo que cierra un ciclo y abre uno nuevo, vamos a necesitar mucha más teoría o mejores teorías y métodos de investigación para enfrentar o entender justamente el país de hoy y el país que se vendrá, que creemos que va a venir un cambio significativo en un proceso político-económico, en clave a sus deudas sociales, obviamente, ¿no? De ahí que dentro de ese contexto, el balance que nosotros hacemos como marco para estos 4 estudios es que hay un ciclo político-económico que podemos denominar postconvertibilidad, proconsumo, deficitario, inflacionario, que nace con la crisis de la convertibilidad, que tiene sus primeros años muy buenos y que podemos también caracterizar como una especie de trampa neopopulista, que está agotado, que se agotó. No importa quién gobernó durante todo este periodo, pero hay ahí un proceso agotado, hay un ciclo político-económico agotado, y aparece la crisis de ese sistema, de ese modelo que tenía déficit en capacidades de producción, de inversión, de creación de empleo pleno, que generaba consumo y capacidad de consumo y que aumentaba y multiplicaba su gasto, que era inflacionario, empezó a agotarse desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y hasta de las expectativas de la sociedad. Y hay una crisis con la emergencia de un nuevo modelo libertario, llamémoslo así por las características de la orientación político-ideológica del actual gobierno, que convoca a pensar en la inversión, es un gobierno pro-inversión, en la exportación, es un cambio evidente de paradigma o de discurso en términos político-económicos, pero que no está consolidado, que está completamente en transición. Hasta acá es la expresión de un deseo, la construcción de ese modelo, de esa economía o de ese sistema. Está por ahora desarmando lo viejo, no está construyendo lo nuevo. Y a ver, veamos algunos datos que quiero presentarles como síntesis de este proceso. Es que vemos claramente después de la crisis 2001-2002 cómo deviene un proceso de crecimiento del PBI per cápita. Ustedes lo que están viendo ahí es ese crecimiento. Ese crecimiento alcanza casi su pico en 2007, 2008. Después hay una especie de burbuja de consumo que lo hace subir en 2011 o 2012, pero en realidad el proceso es de estancamiento y decadente. Brindó sus mejores frutos hasta ese momento en un proceso en donde hay muchos factores, no los vamos a analizar ahora, que hicieron posible que ese crecimiento económico y su distribución en términos per cápita fuese próspero hasta ese momento. Se recuperó la inversión, había salarios muy bajos, había un viento de cola por los valores de las exportaciones, etc. Hay una caída, y esa caída incluso llega hasta un punto que es la pandemia del 2020, pero la pandemia marca un pico que, si uno lo analiza, en realidad la tendencia sigue siendo la misma, sigue siendo una caída descendente, de decadencia. Y hay una reactivación en el contexto de la pandemia.
Y aparece este proceso de que empieza a reactivarse la economía. Efectivamente, 2004-2005 comienza un proceso de recuperación económica, pero bajo la búsqueda de un nuevo paradigma político-económico y de mecanismos de regulación diferentes. Cuando analizamos a la derecha, el cuadro de la derecha, el gráfico de la derecha, lo que vemos es que uno de los componentes que tiene este nuevo modelo político-económico es el superávit fiscal, el resultado fiscal primario. Y que básicamente, así como se había recuperado hasta el año 2006, 2007, y teníamos superávit fiscal y podíamos tener una inflación controlada, la subsidiariedad por endeudamiento o por emisión monetaria y el aumento de la inflación en el contexto de un déficit fiscal creciente, bueno, muestra que algo ocurrió entre el 2004 y 2005 y es comenzar un proceso de cuentas públicas equilibradas e incluso superavitarias, más allá de que tenemos un problema con la deuda. Parte de este componente tiene que ver con el gasto público. Cuando analizamos la parte de arriba del gasto, es el gasto público consolidado a nivel nacional, como lo tenemos con datos hasta el 2023, 2024 y 2025 son proyecciones. Pero vemos claramente cómo cae, tanto el de abajo, el rosa, es la evolución del gasto público nacional, y vemos claramente cómo cayó. Es decir, buena parte del superávit fiscal tiene que ver una reducción significativa del gasto público nacional e incluso de las provincias por reducción de las transferencias del Estado Nacional a las provincias. Es un cambio importante que nos deja en niveles, a nivel del dato consolidado del 2005-2006, y nos deja en términos del gasto nacional, en términos de 2004, cuentas muy equilibradas, ¿bien? Con mucha menos capacidad del Estado de intervenir en materia de inversión, obviamente, porque se reduce la inversión, se reduce el salario de los sectores públicos, etc. Bueno, el efecto está ahí. La inflación venía creciendo en este modelo que estaba en decadencia y deviene un proceso de caída brusca de la inflación y en muy poco tiempo, con una última inflación estimada del año 2025 que podría llegar a ser interanualmente del 30-31%. ¿Quiénes sufren o dónde se sufre alguno de estos efectos en materia de gasto? En parte, bueno, el valor de las jubilaciones mínimas con y sin bono a precios constantes está en línea roja, en azul es el bono, marca claramente cómo la decadencia del valor de los haberes jubilatorios no es nuevo, viene ya desde el 2012, comienza una caída sistemática. Esa caída sistemática encuentra su pico en las políticas de ajuste del gobierno actual en el 2024. Hay un proceso de recuperación cuando baja la inflación y cambia la normativa, pero esa recuperación alcanza los valores que se tenían en el 2003 en jubilación. Si lo tomamos con el bono, alcanza los valores que se tenían en 2005-2006. Cuando analizamos a la derecha lo que pasa con la UH, hay algo distinto. Ahí el gobierno focalizó una fuerte política de aumento de transferencias por asignación universal por hijo y por tarjeta alimentar, sin aumentar la cobertura. Incluso viene cayendo la cobertura por el cambio demográfico. ¿Bien? Pero con una caída de cobertura hizo un aumento significativo de las transferencias a los sectores más pobres, más informales, y vemos claramente cómo esos niveles que habían llegado a ser críticos en el 2023 se recuperan, pero en el 2024 y parte del 2025 ya empieza un proceso decadente. No se siguen actualizando hasta ahora al menos como se había actualizado en ese momento. Ahora, si comparamos esos valores que mejoran con respecto al 2023, 2022, 2021, pero si vamos un poquito hacia atrás, hacia lo que fue la pandemia 2020 o incluso 2018, 2019, los niveles son similares. Es decir, poniendo en realidad, no es que estemos los niveles de asignación universal más altos de toda la historia o de la tarjeta alimentar. Tenemos niveles similares a los que teníamos en el 2019, obviamente en la pandemia fueron mayores por factores ahí estaba luz, estaba el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Bien. Perdón. ¿Dónde está una de las encrucijadas que enfrenta el modelo libertario? Diría que así como había una trampa neopopulista, puede aparecer una trampa
neolibertaria en materia de frenos al desarrollo y a la inclusión. Están en el empleo. En este proceso incluso de recuperación de cuentas públicas y de caída de la inflación con efectos económicos beneficiosos, no cambió sustantivamente la estructura del empleo en Argentina. Lo que ustedes ven ahí es abajo, la parte azul, que nunca pasa mucho más por arriba del 40%, es el empleo decente para la OIT. El empleo digno para la CGT o para nuestra Constitución, es decir, el empleo decente. Asalariados o no asalariados, con un ingreso mínimo de subsistencia, regular, con participación en la seguridad social. En Argentina, contando toda la población económicamente activa, el 40% de la población está en esa situación. Y en el último periodo viene cayendo, incluso 2023, 24 y 25, cae de 40 a 38 o 39. No cae mucho, pero no ha crecido, viene reduciéndose el empleo decente. El empleo precario, que es regular, estable, no participa en la seguridad social, pero tiene ingresos mínimos de subsistencia, viene estable, 27, 27,8, 27. ¿Y qué aumenta? Como lo que vino aumentando incluso desde el año 2011 a la fecha. Lo que te aumenta son, no el desempleo está relativamente estable, lo que aumenta son las changas, los empleos marginales, el subempleo inestable, los empleos de indigencia, vendedores ambulantes, limpiavidrios, changarines, eso viene aumentando. En Argentina no crece el desempleo, no hay trabajo, no hay empleo, no hay inversión, no hay empleo, no crece el desempleo, lo que te crece es el autoempleo de subsistencia. Y eso en Argentina representa, junto con el desempleo, el 34% de la fuerza de trabajo a nivel urbano. Y eso viene aumentando. No es que hay más desempleo, por eso las tasas de desempleo no están aumentando tanto, crecen un poquito, pero lo que ajusta es que ajusta por empleo ni siquiera precario, ni siquiera empleo no registrado, por un subempleo de subsistencia. ¿Qué le pasó? Ay, perdón con esto, pero estoy ahí. Y salario. Fíjense que el PIC, tomando base 100, el año 2000, tenemos toda ahí la evolución del salario de privado registrado. Los picos se alcanzan en alrededor de 2011, 2012, ya dijimos que no eran sostenibles esos picos, no había niveles de productividad ni de inversión que sostuvieran esos salarios, aclaremos, ¿bien? Por eso el modelo no logró crear virtuosidad, ¿no? A partir de eso se estancó y empezó un proceso regresivo y los salarios vienen cayendo, más allá de los ciclos, cayeron, y lo que ha generado este último periodo, debido a la caída de la inflación y a la recuperación de la actividad económica, es una pequeña recuperación de los salarios con respecto al 2024, pero no con respecto al 2022 o 2023, donde los salarios registrados en realidad están en situación muy similar. Es decir, están similar a lo que ocurrió en la pospandemia. Es decir, el nivel promedio de los salarios de empleo registrado están ahí. Son bajos en términos relativos comparados contra lo que tuvimos como picos, pero son más altos que con los que teníamos en justamente el año 2000, antes de la crisis 2001-2002. Cuando analizamos el último periodo, es el gráfico de la derecha, en negro es la evolución de los salarios promedio de todos los sectores, el sector público, el sector privado, registrado en azul, el sector público el sector público en azul más oscuro, y en rosa el no registrado. Bueno, vemos que ha habido una dispersión. La recuperación del salario solo se ha dado significativamente para el sector privado registrado, mientras que los salarios, y para el sector informal, asalariado informal, que tiene un crecimiento importante, pero sus datos son dudosos, en algún sentido dudosos, porque la fuente es distinta, ya no son los registros, porque están no registrados, sino que son la encuesta permanente de hogares. Pero incluso ha habido una recuperación, seguro que la ha habido. Habrá que ver si de esa magnitud. Pero el caso es que en cualquier caso esa recuperación llega a los niveles que teníamos en 2019. Los privados llegan a los niveles post-pandemia, pero los públicos lo ven claramente, una caída significativa con respecto al 2017, una caída de más del 30% del salario real del sector público. Bueno, parte del ajuste, lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué decir de esto? Hay una transición inestable.
esa transición todavía enfrenta encrucijadas y limitaciones estructurales. Se está desarmando lo viejo y todavía lo nuevo no florece. Ni en materia de crecimiento económico, motorizado por la inversión, más allá de que lleguen inversiones agromineras o exportadoras o tecnológicas, no se está creando empleo. Y por mucho que está bajando la inflación, hay como también un piso en la estabilización de la inflación. Y hay inestabilidades financieras. Esas situaciones llevan a que no podamos decir que estamos en franca mejora, que el proceso es claramente orientado a que el sistema va hacia un proceso de expansión económica. Hay en el horizonte muchas oportunidades para que eso ocurra. Hay recursos en términos de inversión internacional y de capacidades de inversión interna de los dólares y de las divisas que tiene incluso acumuladas las clases medias altas en Argentina, que las podría poner a volcarse en un modelo de crecimiento. Pero vamos a ver que hay limitaciones en ese proceso. Sin embargo, aunque esto tiene todas las condiciones para que efectivamente tenga lugar un proceso de recuperación y crecimiento sostenido, de crecimiento, hasta ahora estamos en una transición de estabilización económica que equilibra, que a muy bajo costo social, en términos relativos, produjo un enorme ajuste y equilibró las cuentas públicas, lo cual esto es un legado que le puede dejar a cualquier proyecto político-económico, incluso libertario o no libertario, las condiciones de cuentas públicas equilibradas o relativamente más equilibradas, a un costo social, como digo, relativamente bajo frente al tamaño ajuste que se hizo. Ahora, el gobierno, o más bien este modelo, va a necesitar desarmar lo que queda del viejo modelo industrial sustitutivo. Tiene que hacer más aperturas económicas, desregulaciones, liberalización económica, privatizaciones. Todo eso, un régimen, un modelo de este tipo requiere de esto para justamente producir un cambio cualitativo frente al modelo o frente a la trampa neopopulista. La trampa neolibertaria aparece justamente en cuánto esto va a destruir el empleo existente y cuánto empleo va a crear para los grandes conurbanos o sectores que queden afectados por este proceso. Empresas y empleos no competitivos van a tender a desaparecer. ¿Cuánta es la capacidad para crear nuevas empresas y nuevos empleos más competitivos? Y bueno, es un problema. En tanto tenemos un mercado interno muy restrictivo, muy ajustado, y las capacidades productivas de exportación están muy concentradas en determinados segmentos, las posibilidades que en el corto, mediano plazo logremos esa demanda, ese nivel de inversión y esa demanda de empleo, es un desafío. Por eso una transición y una eventual trampa. La trampa es que las expectativas sociales, en expectativa de que haya no más, diría, no para llenar la ladera. Yo diría que hoy por la expectativa no está en llenar la ladera, sino que la expectativa es dame un empleo para mis hijos. Quiero que mis hijos tengan un empleo. Y quizás la ladera quede un poquito llena, pero los empleos para mis hijos, o mejor llena, si hay crecimiento, recuperación, pero el empleo para mis hijos todavía está por verse. De ahí entonces este gráfico que estamos presentando. Esta es la estructura social que queda cristalizada en la Argentina. Es una pirámide socioeconómica, ha salido incluso por colegas que han hecho otra en la Nación y que ustedes han difundido ahí en la Nación. No me acuerdo el colega que hizo el trabajo. Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto. Nosotros veníamos trabajando con esta estructura, aclaro que la hemos hecho desde hace 15 años. Hace 15 años ese 40% de sectores anaranjados de clases medias, intermedias, eran, más bien, si uno sumaba toda la estructura, teníamos ahí un 50% de clases medias, los medios bajos vulnerables eran muchos menos, ¿no? Estaban mucho más integrados a los grises. Lo que venimos viendo es un proceso de descenso en los segmentos medios. En la Argentina hay un 3% de ricos que son invisibles. Son invisibles a las encuestas, no contestan las encuestas, no llegan los encuestadores a ese segmento.
eventualmente termina no contestando el portero eléctrico, o no entrando al country, o no estando, y si les preguntamos, che, ¿cuántos fueron los ingresos del último mes? Te dice, tengo que llamar al contador, no sé, no tengo idea. ¿Bien? Tengo anécdotas familiares que contestaban el mínimo jubilatorio. Con una renta financiera enorme. Claro. Y tampoco lo registra la FIP, los registros fiscales, son invisibles, están invisibilizados. Obviamente, sobre esto hay necesidad de pensar en políticas, una reforma tributaria capaz de capturar con más equidad la alta concentración de ingresos que tienen en términos de ganancias, que tienen segmentos que dicen que son monotributistas, ¿bien? Muchos de ellos. Pero esos constituyen el 3%, hemos estimado eso, con pisos de más de 30 millones de pesos al mes. Pisos. Tenemos lo que sí captan las encuestas, más o menos logra captar las encuestas, que son los medios integrados y los medios altos, en donde la franja va entre 5 millones de pesos hasta 30 millones de pesos por mes. ¿Bien? Pero ese 30%, entre el 27% de sectores medios y el 3% de los ricos, constituyen la Argentina del primer mundo. La Argentina integrada, globalizada, que incorpora tecnología, que pertenece al mundo del conocimiento, que participa de un modelo, justamente de este modelo agrominero, tecnológico, productivo y de exportación y de servicios avanzados. Esa es una Argentina que efectivamente 30%, si fuésemos 15 millones de habitantes, Australia, Canadá, modelo de sociedades integradas y desarrolladas. Pero la Argentina tiene detrás 45 millones de habitantes y tiene un modelo sustitutivo de importaciones que se desarrolló de los años, hace mucho tiempo, entró en crisis en los 70 y nunca logramos salir de ahí, ¿no? Y la desindustrialización de la dictadura produjo un shock importante porque no reemplazó nada. Esa desindustrialización no generó reemplazo. Y las reformas de Menem tampoco generaron un reemplazo a esos procesos de desindustrialización. Y la reindustrialización que devino en los primeros años de la década del siglo XXI, en realidad se hizo con bases tecnológicas muy bajas, de muy baja productividad, con muy baja capacidad de inversión. Entonces se fue consolidando esos segmentos medios que teníamos con Mafalda, están más empobrecidos en términos relativos. ¿En qué se refleja ese empobrecimiento? ¿En qué se refleja? A ver, en principio, la calidad de la educación que se recibe, los servicios de salud que se recibe, las condiciones del hábitat y la vivienda se vienen deteriorando, la capacidad de invertir en la educación de tus hijos. Hay ahí unas clases medias vulnerables, unas un poco mejores, aspiracionales, que aspiran, no logran cambiarse de casa, porque para atender a sus hijos, empiezan a estar hacinados dentro de su domicilio, tienen que ir a la escuela pública frente a una expectativa de una escuela privada, frente al deterioro de la escuela pública. Hay medios aspiracionales, y estos medios aspiracionales alcanzan entre 3,5 millones de pesos y los 5 millones de pesos. Esta es nuestra estimación. Pero tenemos bajos vulnerables, esos bajos vulnerables que cada crisis los hunde y los lleva a la pobreza, objetiva y o subjetiva. Ya no compran medicamentos, bajan los niveles de alimentación, de la calidad de los alimentos, empiezan a experimentar problemas de estrés social, de estrés económico, sienten que no les alcanza, de estrés social, empiezan a padecer factores más estructurales y estrés psicológico. Bueno, ese nivel está entre los 2 millones y 3,5 millones dentro de nuestros cálculos o nuestras estimaciones. Y abajo, el 30% de los bajos no indigentes o los pobres extremos, bajos. Bueno, los valores van entre el 0, pero no hay ceros, entre 800, para los bajos no indigentes hasta los 2 millones de pesos. 2 millones de pesos sería un poco el límite para una familia tipo de esta situación. ¿Y qué pasa ahí? Y ahí hay pobreza crónica. Ahora lo vamos a ver, pero hay pobreza crónica, ¿no? Bien, un último dato dentro de este diagnóstico. Una aclaración a este punto. Estas 3 argentinas no solo no tienen diálogo político, no hay diálogo social, no hay diálogo cultural. Es un tema sociocultural interesante. La semiótica que está dentro de las palabras y los textos de cada uno de estos segmentos, el significado de las palabras y de las frases y de las ideas son distintos. Progreso significa cosas distintas.
bienestar significa cosas distintas. Hay procesos de adaptación, hay otras expectativas crecientes. Hay ahí una sociedad cristalizada en 3 Argentinas que se viene profundizando durante los últimos 20 años y que si un desafío progresista, libertario o socialdemócrata, no importa, sería equilibrar estas desigualdades, ¿no? Y estas desigualdades significa elevarlos de abajo. Quizás los de arriba tengan que hacer aportes, pero sobre todo es elevar de abajo. Y la única manera de elevar de abajo es creando riqueza a través de la inversión y el empleo. Y otra vez la trampa neolibertaria. ¿Cuánto empleo va a poder crear para justamente que esto ocurra? Y no va a ocurrir en 4 años, va a ocurrir eventualmente en una generación. Tenés, Agustín, 3 minutos Bien. más para ir redondeando, ¿eh? Bien. ¿Qué tenemos que decir? Que tenemos que poner de alguna manera en observación los datos de las encuestas, tanto los propios como los de la encuesta de la Permanente de Hogares. Dado una serie de fenómenos que vienen ocurriendo en materia social o en materia metodológica o técnica, desconocemos, lo que tenemos a la derecha es cómo la encuesta permanente de hogares viene después, hasta llegar al 2023, a partir del 2024, viene captando mejor los ingresos con respecto a las fuentes de registros. Registros SIPA, de salarios registrados, las jubilaciones, las encuestas, los registros del salario público. Con respecto a esos registros, que suponemos mejores, pero también podrían estar falseados o técnicamente errados, con respecto a esos registros, cuando tomamos la información de la encuesta permanente de hogares, lo que observamos es sistemáticamente desde el 4º trimestre del 2023 hasta el 2º trimestre del 2025, un incremento sistemático de la captación de ingresos, es decir, se reduce la brecha con respecto a los registros. Siempre hay un subregistro en las encuestas, pero se reduce significativamente. Y uno dice, pues es la inflación. Sí, pero cuando se estabilizó la inflación sigue así. Perdón, Agustín, pero eso es todo ingresos formales e informales también. No, solo los formales contra los formales. Claro. Si comparamos formales contra formales, ¿no? Y venimos teniendo un mayor subregistro. Si uno analiza cómo evolucionaron los ingresos salariales en la encuesta permanente de hogares, te va a dar un resultado y si lo usás con los registros del SIPA te va a dar otro. Mejoran, pero uno mejora mucho más y el otro, ya lo vimos, recuperó y se estabilizó. Eso hace que las cifras de pobreza que surjan de esta mejor captación, por el motivo que sea, tienda a estar sobreestimada, la caída. Si nosotros pensamos que estamos midiendo mejor ahora, la caída es menor porque hacia atrás, si hubiésemos medido de la misma manera, mejor, antes, también hubiera dado menos. Hubiese dado menos. Y entonces la línea de la izquierda marca esa diferencia. Un estimado, es un ejercicio metodológico, ¿no? Es un estimado, marca ahí cómo eventualmente al piso que tenemos en el 2º trimestre, casi 31% de pobreza, casi 7% de indigencia, si la tiramos hacia atrás, las comparaciones, y bueno, no serían los niveles más bajos, es decir, el 30% se asemejaría al 30% que teníamos en el año 2021, ¿no? Habría 2 puntos más que respecto al año 2023, al 2023. La indigencia algo similar parecería, quizás con más impacto, estaría más alta que incluso en esos años, pero la comparación no sería de una caída tan extraordinaria con respecto al proceso, al periodo anterior a la crisis, ¿no? Es un dato que hay que destacarlo porque necesitamos todos revisar la metodología, la medición de ingresos, revisar qué está ocurriendo porque no sabemos cuál es entonces el parámetro. Perdón, Ignacio, no tengo un minuto para consultarte a qué se debe este cambio o esta mejora en la captación. ¿Es la estabilización hace que la percepción o la declaración sea mejor? ¿Es una cuestión más de instrumento técnico? Desconocemos. El INDEC tiene en ese sentido que explorar, estudiar o ofrecer las herramientas para evaluarlo. En el camino cambió un instrumento, modificó el instrumento de medición para las preguntas de los ingresos no laborales. No lo cambió para los indicadores laborales, pero quizás cambió algunos procedimientos o hubo algún error o algo ocurrió que hace que tengamos o alguna mejora de capacitación o de formación, que tengamos un efecto de esta naturaleza, más el efecto captación, porque los precios se estabilizan y la gente puede recordar mejor. La percepción de cuál fue el ingreso final. Claro. El problema con respecto a eso es que eso tendría que ocurrir, que
durante el primer semestre, o incluso 2024, habrías tenido ese fenómeno mientras caía la inflación, pero la inflación se estabilizó ahora. Y el proceso sigue. Sí, mejorando. Entonces, ¿qué hay? ¿Dónde está el mecanismo por el cual...? Lo importante es que cuando analizamos los ingresos por esta fuente o por la otra, no dan lo mismo. Seamos prácticos, Agustín, porque este tema es el tema que está en boga hoy en día, donde estamos en un momento de debate del tema metodológico, donde se discuten un montón de situaciones, ustedes lo saben, donde se habla, ¿es el INDEC de Moreno, no es el INDEC de Moreno? Está Marco Lavagna al frente, ha sido cuestionado, hay comentarios, la prensa hoy lo debate. ¿Por qué no sos un poco más pedagógico, o por qué no somos un poco más pedagógicos para decir dónde encontramos nosotros el punto de dolor en esto? No lo sabemos. Bien. Pero lo que sí creo, mi hipótesis es que no hay ahí una manipulación intencionada por parte de los equipos que llevan adelante las estadísticas. Hay fenómenos sociales o hay fenómenos técnicos o procesos de trabajo que están produciendo, incluso eventualmente el cuestionario, que están produciendo estos efectos. Yo no creo que haya ningún tipo de malintención o malversación de las estadísticas a propósito, pero desconocemos la fuente. Pero sí hay una divergencia. Hasta alguien podría decir, el problema no está en la EPH, está en los registros oficiales que están subregistrando la captación. Bueno, más difícil, pero digo que también podría ocurrir. Bueno, último, para cerrar los problemas que tenemos con la medición, es que estamos usando como base para la construcción de la canasta básica total, que se construye con base la canasta básica alimentaria, con la cual se mide la pobreza, para que se entienda, que se construye a través de la canasta básica alimentaria más un coeficiente, la inversa del coeficiente de Engel, que es el gasto no alimentario que tiene una familia del cuarto decil de ingresos en la estructura social. La fuente de información que estamos usando es la encuesta de ingresos y gastos del año 2004-2005. Es decir, estamos comparando, usando un parámetro de acuerdo a la estructura de gastos que tenían los hogares en ese periodo. 20 años atrás. 20 años atrás, completamente distinta. ¿Y a cuánto llegaría la canasta básica si se hiciera esa actualización y qué impacto tendría en la pobreza? Bueno, ahí estamos mostrándolo. Es decir, si hacemos una actualización y usamos la encuesta de la ENGO 2017-2018, recuerden que Aranguren y el modelo Macri en ese momento hizo un incremento de las tarifas de todos los servicios, ¿bien? Con lo cual cambió la composición, el peso de los no alimentarios basado en los servicios creció. Ahora está pasando lo mismo. La brecha con respecto a una canasta con la otra, en el 2018, están viendo esas barritas, es similar a la brecha que estamos teniendo ahora. Si entonces la estructura de gastos, usamos la estructura de la ENGO 2017-2018, en vez de tener una canasta básica total, canasta básica total de línea de pobreza para una familia tipo de 1.213.000 pesos, esa canasta sería de 1.942.000 pesos. Tenemos que revisar las metodologías para medir la pobreza, entendiendo que incluso la medición por ingresos está siendo cada vez más insuficiente. Hay detrás de esto un problema metodológico más profundo, en términos de captación, de usar la información de ingresos como fuente de análisis o de diagnóstico de privaciones de capacidad de consumo de los hogares. Hasta aquí, lo que quieran, compañeros. Una cuestión que yo te quería preguntar es que parte de la baja de la pobreza tiene que ver con un aumento de la UH y la tarjeta alimentar, y teniendo en cuenta que la pobreza estructural alcanza el 25-30%, digamos, ¿qué pasa si sacamos esa asignación que viene a subsanar una situación de larga data? Bueno, el equipo no sé si lo quiere adelantar o no, pero en todo caso es parte de la exposición del siguiente tramo, pero no sé si ¿qué hacemos, Ignacio? Sí, pueden decirlo. Pueden dar una primera respuesta. ¿Cuál sería la brecha? Anticípennos. En términos, los programas sociales y la cobertura de los programas sociales siempre he sabido que impacta más en términos de indigencia que de pobreza. Si hicimos ejercicios de simulación, digamos, ¿no? Y si uno quita los ingresos tanto de la AUH como otros programas de empleo, transferencias no contributivas, estimamos que la indigencia sería alrededor del doble, la tasa de indigencia sería alrededor del doble y la tasa de pobreza alrededor de un 15% superior.
Es decir, estaríamos en indigencias de 14%. 12, 13%. 12, 13% y de pobreza de... Y pobreza, no recuerdo. Pero está por ahí. Frente al 30... 45, ¿no? 35... Sí, del 42%. 42. Sí. Es importante con la UH lo que decías recién, Agustín, también, que un fenómeno que hay es que hay menos AUH por un problema de natalidad también. Sí. Que eso ya se empieza a ver reflejado. Lentamente viene bajando, ¿no? Interesante. Pero básicamente, Eso indudablemente va a impactar. Bueno, yo querría plantear algunas cuestiones. A ver, sobre el tema de que el actual modelo logró una estabilización económica. En primer lugar, lo que me llama la atención es que en un periodo de 2 años, la Argentina prácticamente tuvo que ser rescatada económicamente en 3 oportunidades. Y en la actualidad tenemos una estabilidad, yo diría casi prestada. ¿Prestada por quién? Por el Tesoro de Estados Unidos. Vino un acuerdo con el FMI en abril, fueron 20.000 millones. En septiembre estábamos nuevamente al borde del precipicio y cuando ese borde del precipicio fue rescatado por el Tesoro de Estados Unidos. Esto significa que no hay una estabilización, digamos, genuina en la Argentina, porque basta que haya algún cambio de tipo internacional o hasta un accidente o alguna crisis en la relación de Donald Trump con Milei. Imagínense si mañana dicen crisis en la relación entre Donald Trump y Milei, la salida de capitales y la demanda de dólares sería prácticamente impresionante, que fue lo que pasó cuando se agotó el préstamo del FMI. O sea, yo cuestiono que estemos frente a una situación macroeconómica estable. No es que la macroeconomía está estable y hay problemas sociales, sino que uno de los graves problemas por los cuales incluso tenemos este deterioro social tiene que ver con el hecho de que la macroeconomía no está estable. Es una estabilidad totalmente prestada. Segundo lugar, está el tema del superávit fiscal. El superávit fiscal es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque ustedes saben que los intereses de toda una serie de letras y de bonos no se contabilizan cuando el Ministerio de Economía da el dato de superávit fiscal, porque son intereses que se capitalizan, o sea, se incrementa la deuda porque no se pagan, pero si se contabilizara, como uno haría en cualquier balance de una empresa, bueno, ¿cuánto me devengó los intereses? Creo que los cálculos dan que habría un déficit fiscal de 2 puntos del PBI, como mínimo. Y creo que esto está admitido por el propio Fondo Monetario Internacional. Creo que da 2,3 de déficit. O sea que tenemos ahí una cuestión en relación al déficit que se traslada a la deuda. ¿Por qué motivo? Porque al no contabilizarse esos intereses, sino que ingresan al stock de capital, al stock de deuda, cuando sale el dato del Banco Central o de la Secretaría de Finanzas, aparece un renglón donde todos los meses hay 3.000, 4.000 millones de dólares de incremento de la deuda como resultado de la capitalización de los intereses que se devengan y que no se pagan. El otro tema, estaba anotando aquí, tiene que ver también con el crecimiento económico. ¿Por qué motivo? Lo que llama la atención es que dentro del crecimiento económico aparece un rubro llamado intermediación financiera, que está creciendo al 40% anual. ¿Está claro? Bien. Bueno, ¿Te comento?
Espera. Lo agarré ansioso, está ansioso. En cambio, si vos mirás industria, comercio, etcétera, digamos, los números todavía están hacia abajo. Que son los más intensivos en mano de obra. ¿Cómo? Que son los más intensivos en mano Que de obra. son al mismo tiempo más intensivos en mano de obra. Por lo tanto, la caída del empleo, con un crecimiento de la economía que según el gobierno daría 4 o 5%, llama la atención cómo crece la economía, tendría que haber, digamos, algún crecimiento del empleo. Sin embargo, el empleo, al revés. El desempleo va a crecer porque en las últimas semanas hubo una avalancha de despidos, desvinculaciones y suspensiones en empresas medianas y empresas grandes que realmente me llamó muchísimo la atención. Por lo menos podés contabilizar 15 empresas en 2 o 3 semanas, desde Whirlpool hasta la de cacerolas, sartenes, etcétera. Sí, la combinación tipo de cambio, apertura, produce un efecto, y recesión en el mercado interno produce este efecto. Pero además, por si faltaba poco, tipo vendedor de colectivo, la cuenta corriente, el balance cambiario de la cuenta corriente, que es por donde se registran los ingresos y egresos de divisas, es terriblemente negativo. ¿Por qué motivo? Porque hay un boom de importaciones que hay que pagar, hay liquidación de exportaciones que lógicamente ingresa, pero eso financia una parte de los pagos de importaciones, y después viene salida por pago de intereses, por servicios, por turismo, por viajes también, de viajes y turismos al exterior, que están todos en cifras récord. Sí. En cifras bueno, récord. pero por eso analizamos que esto, el modelo no se ha estabilizado. No terminé. No, para cuestionar el tema de que hay una estabilización macroeconómica, cosa que creo que lo ha comprado más de la mitad de los argentinos. Bien. Esperá, no, digamos para terminar. La otra cosa que me llamó la atención... El decano tiene que hablar. El decano tiene que hablar. Para que la respuesta sea más integral. Y después estuve mirando bien el balance cambiario del Banco Central. Lo que me llama la atención es la cantidad de dólares que están comprando los argentinos. Cifras récord. Muy bien. Entonces uno dice, bueno, si ahora que se levantó el cepo pueden comprar, lo compran por el mercado oficial. Si lo compran por el mercado oficial, si esos dólares quedan en el sistema financiero, tendría que tener como correlato un aumento de los depósitos del sector privado en el sistema financiero. Sin embargo, los depósitos aumentan como máximo un 20% respecto del 100% que los argentinos, lo que el informe del Banco Central llama personas humanas, compran de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 80%, ¿a dónde lo está mandando? Al colchón, a cajas de seguridad, a cuentas en el exterior. O sea, muestra un grado de desconfianza muy, pero muy grande, porque en lugar de tener la oportunidad de tener ese dinero totalmente blanqueado, porque hizo la compra totalmente legal, y destinarla a determinados mayores gastos, inversión, etcétera, lo sigue mandando al colchón. Entonces, yo veo que hay una relación muy estrecha entre todos estos síntomas sociales, laborales, que señaló recién Salvia, y la situación macroeconómica. No es que hay un divorcio, no es que hay una macroeconomía que funciona bien y una microeconomía que funciona mal. Veo que hay una relación directa entre uno y otro, y que bastaría, vuelvo a señalar, algún cortocircuito político entre la Argentina, o mejor dicho, no la Argentina, entre Donald Trump y Milei, para que aquí se produzca una corrida cambiaria y bancaria realmente muy fuerte, porque el único sostén que tiene hoy la Argentina no es ni el Tesoro, ni es el Banco Central, es la Reserva Federal de Estados Unidos. Es que de hecho, Agustín, y para conectar con algo que lo leía acá en el informe, quizás me adelanto a otros números, pero lo plantean muy claramente con esta baja de la pobreza o estabilización,
no como el interrogante de si es duradero o no, pero comparándolo con 2017-2018 y el 22-23 como periodos de mejora que no se extendieron en el tiempo, y como vinculándolo a lo que dice Ismael de lo precario o de lo incierto que puede ser hacia adelante. No sé qué es lo que ven ustedes para plantear esta advertencia Bien. de si es sostenible o no. Mira, no voy a discutir con el decano porque efectivamente todo lo que describió tiene razón. ¿Bien? Pero lo que vamos a plantear es la interpretación, y tomando en cuenta lo que vos estás señalando. A ver, en esto cuando hacemos trabajo de investigación trabajamos con modelos teóricos. Un modelo teórico que estamos trabajando es que este es un sistema económico y social que necesita mecanismos de regulación. El anterior entró en crisis. Eso no está Hay en imposibilidad de volver para atrás. No hay discusión. En los modelos sociales históricos ya no se puede volver para atrás. Entró en crisis y se está desarmando las estructuras que lo componían y los mecanismos que lo regulaban. Por eso nosotros señalamos una transición. En esa transición, te diría que recogiendo lo que están planteando, es inestable. No sabemos cuál va a ser el futuro inmediato. Cualquier detonante externo o interno puede producir justamente una marcha atrás dentro de ese proceso. Pero una marcha atrás hacia el modelo anterior no. Es una marcha atrás hacia adelante. Esa marcha atrás hacia adelante puede significar un mayor ajuste en materia económica interna, podría significar... ¿Pero por qué hacia adelante? Hacia adelante en términos de que los fundamentos del modelo nuevo, por mucho que tenga un componente financiero fuerte, ese componente financiero fuerte no es nuevo, también lo tuvo varios momentos anteriores. A ver, Macri tuvo financiamiento internacional para sostener relativos equilibrios. Y así le fue. Bueno, por eso, y el equilibrio, y también el gobierno kirchnerista tuvo financiamiento financiero interno. Y así le fue. Y así le fue. Bueno, esto es parte de lo viejo. El tema es cómo se logra un financiamiento alternativo. ¿Cuál es el financiamiento alternativo? Las inversiones y que la gente con confianza saque la plata guardadita. Eso, y que el sistema empiece a funcionar y que haya más exportaciones capaces sobre las importaciones y que se reduzca estos desequilibrios que vos bien señalaste. Pero tengo una pregunta, ¿por qué? Hacia adelante, Sí. hacia adelante, este gobierno o cualquier otra tiene que lograr eso para salir adelante. Si hay un pesimismo... Pero la pregunta es la siguiente, para lograr eso que vos decís hacia adelante, ¿tenemos que atravesar nuevamente un periodo de crisis? Y quizás sí. Quizás ¿De crisis sí. del estilo? No creo que con la profundidad que hemos transitado antes, porque tenemos basamentos mejores, como hay un equilibrio fiscal primario, hay un achicamiento del gasto público muy fuerte, tenemos salarios en el piso, tenemos un conjunto de componentes que te dejan como una situación en el 2004. Te dejan posibilidades de un proceso de recuperación económica mayor que el que teníamos en el 2017. Bien, hasta acá las hipótesis, creo que tenemos que seguir investigando. Esto es lo que planteo, pero incluso no son pronósticos en términos... Uno puede ser más optimista o más pesimista frente al pronóstico futuro. Lo que hay cierto es que hay un gran nivel de incertidumbre. Esto que vos planteás, ¿se puede pasar lo mismo? Sí, puede pasar lo mismo. Yo creo que devienen dinámicas con este mecanismo de asistencia de 2-3 años del Tesoro, es un mecanismo de un colchón. Significa un colchón, tenés 2-3 años de respiro para regular la crisis. ¿Por qué 2 o 3 años? Y por Trump. Bueno, pero en abril te dieron 20.000 millones de dólares y en septiembre tuviste que ir a... Y quizás de rodillas a pedirle... Y quizás en mayo tal vez tengas que ir de nuevo. O en febrero, marzo, tengas que ir de nuevo. No lo sé. Es incierto, lo que digo es que este proceso se ajusta con ese mecanismo de autorregulación, con ese mecanismo de asistencia. ¿Bien? Ese mecanismo de asistencia está incorporado dentro de las capacidades que tiene este régimen o este modelo de sortear la transición. Pero el problema para mí no es sortear la transición, que lo puede hacer, tiene las condiciones para hacerlo. Es sortear la transición y crear inversión con creación de empleo para cambiar estructuralmente el diagnóstico que tenemos de fragmentación social. Ahí yo tengo más dudas. Agustín, yo te quería preguntar, no me quiero ir sin decir esto. Se está hablando mucho de las reformas estructurales, de hecho el gobierno probablemente lo mande en las próximas semanas al Congreso,
Y tanto empresarios como el gobierno dicen que estas reformas estructurales son claves para el crecimiento económico, y viendo el diagnóstico de informalidad, de empleo, digamos, de la crisis social generalizada, me gustaría saber qué crees que tienen que incluir esas reformas estructurales, o si son tan determinantes como se dice. No, yo pienso que son importantes para estimular la confianza y la inversión. No, por sí sola la reforma laboral no va a crear empleo. Sumada a otras va a generar eventualmente que haya mayor capacidad de generación de inversión interna, me refiero, de pequeñas, medianas pymes que se puedan activar bajando el crédito, y efectivamente pueda ahí haber una pequeña recuperación o inversión internacional. Pero esos componentes tienen que producir efectivamente un tema de modernización laboral, que haya mayor capacidad, sin perder los derechos laborales de los trabajadores, que haya capacidades de poder tener mayor flexibilidad en materia de regulaciones sectoriales o provinciales o por región o por tipo de actividad. Yo considero que eso es como una fuerza que se está demandando de distintos espacios económicos. Y la reforma tributaria tiene que poder hacer copartícipe a las provincias de la recaudación fiscal, y creo que también tiene que hacer partícipe a los propios gobiernos provinciales de tener mayor capacidad de recursos propios para motorizar políticas de desarrollo, de crecimiento a nivel local, a nivel provincial. Creo que efectivamente se va a requerir una reforma previsional porque el sistema está destruido y quizás haya que universalizarlo. Estoy tirando ideas, pero no quiere decir que esto es lo que va a ocurrir. Creo que lo que se abre es un debate democrático acerca de cuáles son los componentes en materia laboral, en materia tributaria y en materia previsional que va a tener el país para los próximos 10 años. Creo que se abre la puerta para discutir estos temas y para que se produzcan cambios en mecanismos de regulación que ya están muy vetustos. Yo les propongo esto. Miren, justamente Julieta y Eduardo nos van a hablar del estrés económico, del balance de las capacidades de la sociedad, que es un poco lo que está ocurriendo ahora. Nos queda claro, Agustín, que tu planteo frente a lo que has charlado con Ismael es: hay un modelo agotado, hay una nueva realidad de modelo que todavía no sabemos dónde termina. Ismael cree que si hay elecciones en Estados Unidos en 2 años y cambiamos de republicanos a demócratas, esto podría ser un tema grave, hablando de qué pasa con la política americana y cómo estamos sujetos. Incluso antes. O incluso antes. Tenemos aquí en Argentina un nuevo Congreso, leyes que van a entrar, ver qué es lo que va a suceder. Tenemos una metodología que recién vimos, no sabemos. Yo lo que les propongo es, hagamos lo siguiente. Íbamos a tener un corte, pero como esto está conectado, yo propongo que directamente pasemos a la presentación de Julieta y de Eduardo, que nos va a dar un diagnóstico de cómo está impactando esto, que es lo que hablábamos recién, que ustedes adelantaban algo, cómo es este estrés económico, porque esto que hablamos en general, no podemos ir para atrás, no hay vuelta atrás, sino que esto es para adelante. Bueno, esto que va a ir para adelante, que es lo que planteamos, va a haber nuevas leyes, cómo van a ser los cambios, hoy a la gente le está impactando, que creo que ahí es donde está la palabra estrés, que es lo que está enloqueciendo a todos, o es lo que la gente no termina de entender. Hoy decíamos, hoy no sabemos en esta presentación del OTSA si la gente se está preguntando cuántos pobres hay. Me parece que la gente lo que está preguntando es cuál es mi propia situación, porque yo ya no sé en esa pirámide que presentaste dónde estoy. Si soy clase media ascendente, no ascendente, soy pobre, soy indigente, soy el subempleado que trabaja y hace Uber y hace Rappi y con eso llego a fin de mes, pero no sé que soy subempleado. Creo que eso es parte del estrés y entiendo que Julieta y Eduardo nos lo abren ahora, así que vamos con ustedes, ya les doy el pasador. Bárbaro, gracias. Bueno, gracias, Ignacio. Bueno, la idea un poco era comentar qué pasó con las capacidades de consumo de los hogares y de la población en los últimos 15 años y también haciendo foco en los últimos 3 años, ¿no? 2023, 2024, 2025. Para esto, bueno, por supuesto el informe es mucho más amplio. Nosotros acá vamos a comentar un poco algunos aspectos que consideramos más relevantes, incluso conectado con lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de una economía en transición, de un modelo agotado y demás. Para eso empezamos con indicadores tradicionales, ¿no? Indicadores de indigencia y pobreza por ingresos tradicionales, y después tomamos también otro tipo de indicadores, como comentaba Ignacio, que tiene que ver con el estrés económico o incluso la capacidad de ahorro de los hogares. En términos de estos indicadores, digamos, todos son conocidos, incluso ya
ya algo se ha comentado antes de lo limitado de estos indicadores, ¿no? Y cuánto, por supuesto, es unidimensional, toman solo en cuenta los ingresos, pero además tiene algunas cuestiones problemáticas en términos de insumo, tanto de captación de los ingresos de los hogares como del parámetro externo que se está utilizando, que es la valorización de la canasta básica, cuestiones que ya comentó Agustín, en todo caso seguiremos debatiendo después, pero sí indicar que, más allá de que sean limitados, son indicadores que son ampliamente utilizados en América Latina, ampliamente difundidos, y bueno, no podemos desestimarlos, digamos, ¿no? Por supuesto, sí, para hacer un diagnóstico de la realidad económico-social, deberíamos, y es lo que intentamos hacer, ampliar a través de otra información. Cuando vemos en términos de largo plazo, y de mediano, largo plazo, y de los últimos 15 años, vemos pisos, ¿no? Pisos de la indigencia de alrededor de un 4 o 5% y pisos de pobreza de alrededor de un 25%, más allá del periodo que se está considerando. Sí, también lo que vemos es una tendencia creciente en el periodo, se ven en ambos gráficos, a la izquierda indigencia, a la derecha pobreza, con un último año, ¿no? 2024-2025 de fuerte descenso, algo ya también comentó Agustín, de cuánto consideramos que este descenso puede estar sobre representado, más allá de que sí entendamos y mantenemos y sostenemos que cierta tendencia en cuanto a mejora en lo que tiene que ver con las capacidades monetarias entre 2024 y 2025 ha habido, teniendo en cuenta un año 2024 también problemático en términos de inflación y un proceso de desaceleración fuerte de la inflación entre el 2024 y 2025. La idea es decir, bueno, a ver, bajó fuertemente la pobreza por ingresos. ¿Qué pasa con otros indicadores? Ahí la encuesta de la deuda social argentina nos permite incorporar indicadores que, bueno, por supuesto, en términos oficiales no puede estimarse, realizarse. Uno de ellos es el estrés económico. ¿Qué es el estrés económico? Lo que nosotros medimos o estimamos es cómo los hogares perciben sus ingresos totales, ¿no? Estrés económico, bueno, aquellos hogares que manifiestan que los ingresos que perciben no les alcanza para cubrir sus expectativas de consumo, consideramos que están en una situación de estrés económico. Esto, por supuesto, tiene un componente subjetivo y también nos permite decir, incluso vinculándolo con el gráfico anterior, bueno, esta baja fuerte de la pobreza entre el 2024 y el 2025, la población la siente, y esa era un poco, digamos, el objetivo de la incorporación de este indicador. Lo que sí vemos es una tendencia, digamos, si vemos el total del periodo 2010-2025, el estrés económico venía en aumento y también registramos entre el 2024 y el 2025 cierto descenso de esos niveles de estrés económico, de nuevo, considerando el periodo de fuerte desaceleración de la inflación y que, por supuesto, ese es un proceso que impacta en el modo en que los hogares perciben su suficiencia o insuficiencia de ingresos. Incluso la capacidad de administrar sus ingresos, con mucha más capacidad de planificación, de estabilidad, lo cual eso creo que es importante, ¿no? Ahora, sí mencionamos y lo que tratamos de destacar es que este descenso del estrés económico en el último año es de una intensidad bastante más leve que lo que hemos registrado que desciende la pobreza por ingresos. Con lo cual sí señalar que hubo una tendencia positiva en el último año en lo que tiene que ver con las capacidades de consumo de los hogares. Sin embargo, depende con qué indicador se lo mida, esto puede ser más o menos significativo. Incluso cuando vemos el porcentaje de hogares en situación de estrés económico, no tenemos que irnos mucho más lejos, digamos, en el 2025 es más o menos el mismo que el 2023, con lo cual esta mejora es en relación al 2024, pero consideramos que no es altamente significativa en relación a los periodos previos. Una consulta, ¿y eso a qué se debe? Como que la pobreza o el indicador de pobreza o indigencia bajó más que esto, ¿es por la divergencia entre lo que es
la vara de la pobreza y lo que después cada familia percibe que necesita para subsistir o para llegar a esa línea, o es por la planificación de gastos? ¿Por qué se da eso? Bueno, son indicadores muy diferentes, más allá que los dos van a la cuestión de la capacidad de consumo de los hogares. La medición de pobreza e indigencia es un indicador que es indirecto, que tiene insumos determinados, ¿no? Como puede ser justamente, necesitas la información sobre los ingresos de los hogares. Y esto es lo que hablaba también antes Agustín, de que esa captación puede cambiar en el tiempo, y no solo eso, sino que incluso aún más importante, puede ser en estos términos, la valorización de la canasta básica alimentaria, ese parámetro externo que uno necesita, que en la actualidad tiene un peso importante en los gastos de consumo de los hogares, en los patrones de consumo, es importante el tema de las tarifas y los servicios, cuando antes no lo era tanto, digamos. Entonces esa desactualización de ese patrón externo va a tomar relevancia en esa evolución, ¿no? Y el indicador de estrés económico es un indicador que es directo, que es subjetivo, que podría ser también, por supuesto, debatido, podría, bueno, sí es subjetivo, una cosa son las expectativas de consumo de un determinado estrato, otras, pero sí, no por eso menos realista, digamos, ¿no? en estos términos. A la derecha vemos la capacidad de ahorro de los hogares, que nos muestra algo más o menos, digamos, por la positiva, pero algo más o menos similar, una capacidad de ahorro que venía en descenso a lo largo de este periodo y en el último año repunta un poco, digamos. Sin embargo, ese poco que repunta entre el 2024 y el 2025 no nos lleva a valores muy diferentes a lo que sí había en el 2022 o el 2023. Aclaremos que la encuesta la hicimos en julio y agosto, y también había un espíritu de que había que ahorrar dólares, ¿no? Había que comprar dólares en ese momento frente a cualquier escenario posible. Pero efectivamente se registra que, así como cae el estrés económico, la imposibilidad de acceder a ciertos bienes o servicios, aumenta también la capacidad de ahorro. En ese sentido creemos que hay una mejora. La mejora está clara, como dijo Juli, claramente identificada con respecto al periodo final de 2023 y la crisis de 2024. También igual me parece importante resaltar que, digamos, la capacidad de ahorro subió mucho más en los sectores medios altos que en los sectores más bajos. De hecho, digamos, está estancado en el sector muy bajo, bajo y medio bajo, y en el medio alto llegó al 31%. Sí. Digamos, hay una brecha que se va ampliando ahí entre quienes tienen capacidad de ahorro. En el informe no lo estamos presentando acá, pero en el informe está esto que estás diciendo y efectivamente es así. Sí. ¿Y no hay también un aumento del estrés de aquellos que están ocupados por la posible pérdida de empleo, teniendo en cuenta lo que vino pasando en los últimos meses, por un lado, y aquellos que tienen empleo, también un estrés por el tema salarial? En el sentido de que si uno mira bien los últimos datos de salario, y los salarios están aumentando casi menos de la mitad que la inflación, o sea, aumentan 1, 1,2, 1,3, por ejemplo, que está dando el RIPTE, frente a una inflación que posiblemente esté más cercana ahora al 2,5%. Sí. Nosotros el análisis no lo hicimos, pero te lo debo, pero lo vamos a hacer. Es claro es una deuda social. Sí, es una deuda estadística. Pero no, lo que es claro y sabemos, está Solange o Eduardo, que a una mayor precarización del trabajo, más desocupado, precarizado, el estrés económico es altamente, incluso el malestar psicológico, que después vamos a hablar, es mayor. Pero lo que te debemos es cómo cambió esto en el periodo. Bueno, y te agrego algo más, porque justo ayer hubo una especie de reunión de un sector para festejar fin de año y había muchos periodistas y todos planteaban el estrés nuevo que estaba originando el proyecto de reforma laboral. ¿Por qué motivo? Porque como se habla de que puede haber fraccionamiento de vacaciones, el llamado banco de horas de trabajo, donde podés trabajar... ¿Sabes que me tocó en el colectivo escuchar al colectivero con otro colectivero de este tema? ¿Viste que vienen los cambios? ¿Qué voy a hacer ahora? No sé, hay que esperar a ver qué ocurre, cómo viene.
efectivamente es un tema de conversación entre los trabajadores formales, ¿no? Bueno, ¿no? lógico, porque uno está tan habituado a que cobra el aguinaldo, tiene licencia de enfermedad o tiene vacaciones, y se habla de que las vacaciones pueden ser, se habla, porque no hay un proyecto todavía, se habla de vacaciones fragmentadas, bueno, el propio tema de que el convenio por empresa puede ser inferior al convenio de actividad, bueno, todo ese tipo de cosas, yo estoy notando, fue bastante generalizado y había como 25 personas, todos preguntando el mismo tema, evidenciando, digamos, una mayor inestabilidad laboral, aunque quizá en la empresa todavía no pasó absolutamente nada. Pero no pase incluso. O no pase, pero como puede haber un cambio en la legislación en detrimento del trabajador, que eso lógicamente origine un mayor estrés. En un contexto de que ya hay una alta precarización, entonces Sí, el sí, miedo sí. a que se profundice. Bueno, no, a ver, siguiendo, en realidad lo que comentaba, lo que iba a comentar ahora tiene que ver con desigualdades, un poco ya lo estuvieron comentando, no es exactamente desigualdades en la capacidad de ahorro, pero sí desigualdades en la pobreza monetaria y en el estrés económico por niveles socioeducativos, ¿no? Y lo que vemos es, si uno ve todo el periodo, una persistencia y una incluso profundización de las desigualdades también ligadas, entendemos, a lo que pasa en el mercado de trabajo, ¿no? Ahora, si uno ve en el último periodo, 2024, 2025, un poco lo mismo que antes, en el sentido de descensos más pronunciados en lo que tiene que ver con la pobreza monetaria, no tan fuertes en el estrés económico, sobre todo en los estratos bajos y medios bajos, en ambos casos. Esto lo entendemos también como los que están más vinculados en términos asalariados y bajo convenios en el mercado de trabajo. Sí destacar también un descenso de la pobreza monetaria en el estrato medio-alto, más pronunciado de lo que pasa en términos de estrés, ¿no? Un 25% de estratos socioeducativos más acomodados, que si bien descienden, mejoran en términos de pobreza, no lo sienten necesariamente así, digamos. Julieta viene presentando dos indicadores, ¿no? El indicador tradicional de pobreza por ingresos usado en América Latina y uno que es novedoso que medimos en la UCA, del estrés focalizado en el estrés económico. Y también se viene hablando, también los periodistas comentaban de las desigualdades, ¿no? Lo que presentó anteriormente. Ahora yo voy a plantear, voy a avanzar en ese sentido y voy a plantear algo para evidenciar, algo que parece, un chiste, pero es una realidad, ¿no? Los argentinos no nos turnamos para ser pobres, no nos turnamos para tener estrés económico extremo, ¿no? Sino que se focaliza, ¿sí?, en algo que podemos ya denominar desde hace tiempo, décadas, en algo que es un núcleo duro, tanto de la pobreza como del estrés económico, ¿sí? La placa que están viendo es un estudio de panel, es decir, no de estática comparada como los anteriores, donde en la muestra, ¿no?, hacemos un procesamiento y vemos los promedios ahí. Y los promedios sabemos que no ocultan, sino que no expresan, ¿no?, desigualdades, ¿sí? Pero cuando analizamos qué le pasó a las personas, qué le pasó a la misma persona entre un año y el otro, ese es su estudio de panel. Y como vemos que casi el 28%, casi coinciden los dos indicadores, el de encontrarse en pobreza monetaria en un año, en el 2024, y continuar en el 2025, que coincide con un 28,3% en el estrés económico. Es decir, hay un núcleo duro, ¿sí?, desde el punto de vista de la pobreza o del punto de vista del estrés económico, que hace que casi un 30% de la población persista en esa situación. En esa situación que se va acumulando privaciones, exclusiones, que a veces se llegan a las marginalidades, que también lo medimos con otros indicadores de la pobreza multidimensional, y que a veces llegan hasta una exclusión social o exclusión de las pautas sociales, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta porque casi es una tercera generación,
¿no? Cuando analizamos en el observatorio anteriormente, los últimos 24 años, ¿no? con nuestros indicadores. ¿Bien? Lo que ven ustedes acá es el impacto de los programas sociales, ¿no? Lo que apareció también con una pregunta de los periodistas. Las transferencias del Estado, ¿sí? Que empezaron fuertemente con un formato que surgió también acá con la asignación universal por hijo, ¿sí? Que directamente se oficializó por ley en el año 2009, antes estaba expresado con otro formato, que era el Plan Familias. Y el resto de las transferencias del Estado que no son contributivas, es decir, dejamos de lado las jubilaciones y pensiones que vienen por el trabajo de la parte contributiva, amortiguan, ¿sí? Bastante eficientemente los niveles de indigencia, que ya lo anticipamos un poco, que se estarían duplicando, ¿sí? En el año 2025, el último dato nuestro, que era el 6,8% de la población en situación de indigencia, pasaría al 12,8%. ¿Sí? Lo cual nos habla bien también de la focalización de los programas sociales, ¿sí? Y de la necesidad de que continúen. Tal es la necesidad de que continúen que los últimos gobiernos, independientemente del color político que tuvieron o de la línea del pensamiento económico, vieron la necesidad de continuarlos, algunos hasta profundizarlos más, ¿sí? Y algunos, como el gobierno actual, que las transferencias del Estado, asignación universal por hijo y otros muy asociados, evolucionaron con niveles por arriba del índice de precios al consumidor. Esto es lo que surgió recién como un comentario de la amortiguación que hacen las transferencias del Estado para ayudar a las familias más necesitadas, ¿sí? Ahora, son menos eficientes en los niveles de pobreza. Ven que lo que están amortiguando son 5 puntos porcentuales. Los niveles de pobreza, que según nuestros datos, en el 2025 se encuentran en el 36,3%, aumentaría un 41,8%. De acá podemos sacar la conclusión muy evidente, ¿sí? Que para que mejore objetivamente la situación de la población y que se pueda vivir en forma digna, que sería como una forma en que uno puede transmitir fácilmente, ¿no? Lo que sería ese indicador de pobreza, no alcanza con las transferencias del Estado. No alcanza ahora ni nunca alcanzó, ¿sí? Independientemente del gobierno de turno. Tiene que mejorar, como estuvieron diciendo, el mercado de trabajo, ¿sí? Porque independientemente del nivel socioeconómico, si tomamos, ¿sí? Los hogares más pobres entre los pobres, los hogares indigentes, la mitad del ingreso que reciben las familias sigue viniendo del mercado de trabajo. ¿Sí? A veces hay un pensamiento de algunos sectores que hay familias que directamente viven solamente de las transferencias del Estado, pero pueden ser algún caso puntual. Siempre hay una changa, hay un trabajo complementario, por más precario que sea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aparece la necesidad de que si no se dinamiza el mercado de trabajo, no vamos a salir de esta población, de esta situación. Y si no, además tienen que darse las condiciones, ¿sí? Sobre todo políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y al trabajo, ya lo estuvieron un poco comentando, para poderse generar más trabajo y más trabajo de calidad. Una consulta. ¿El crecimiento económico que se plantea y que se espera para los próximos años se puede traducir realmente en un aumento salarial significativo, teniendo en cuenta que las paritarias vienen corriendo por detrás de la inflación? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Como la primera, ya lo comentaron, ¿no? Que cuando uno analiza el aumento del Producto Bruto y analiza los sectores de los que estaba proviniendo, ya el debate lo que apuntaba era que proviene de sectores, el sector financiero, ¿no? Por el carry trade y todo lo que genera de aumento de un Producto Bruto cuasi ficticio, ¿no? Pero que se cuantifica, de minas y canteras, ¿no? También lo que es el crecimiento que puede provenir del sector agropecuario con niveles de productividad elevadísimos, ¿no? De los mejores estándares a nivel mundial. Es decir, el crecimiento que se está dando y lo previsible en el corto plazo, ¿sí? Son de sectores que no son mano de obra intensiva, ¿sí? Entonces lo que se puede prever es que en el corto plazo,
¿sí?, no mejore la situación del mercado de trabajo, ¿sí?, puede llegar a empeorar. Nosotros presentamos recién niveles del 10,1 de una tasa de desocupación, ¿no? Y bueno, la previsión de generación de puestos de trabajo sería muy arriesgado, ¿no?, decir que se pueden llegar a ampliar. Y después, vos nombrabas lo que son las negociaciones colectivas y que vienen por atrás, ¿no? Y solamente tenemos a un 35% de los trabajadores ocupados, ¿no?, bajo una negociación colectiva. Después tenemos un empleo precario y un subempleo, ¿no?, que completan, y el sector público, que es un 15%, y que también la negociación colectiva del sector público va a la baja, ¿no?, por lo que se viene. Entonces, en este sentido, no sería previsible que mejore mucho la calidad de los ingresos en la Argentina. Y después lo que vemos, esto no lo pasé, ¿no? No. Sí. ¿Este es tuyo? Sí. No. Sí, bien. Y después hay otra cuestión que tenemos muy arraigado, ¿no?, los argentinos, como creencias o como mitos a veces, que es la movilidad social ascendente, ¿no? Era algo muy tradicional en la Argentina, muy dijo el doctor, de vamos a estar mejor y todo. Bueno, y eso cómo lo podemos ver desde las percepciones de las personas, ¿no? Lo que se ve acá es la evolución de las barras rojas, es que el 42% de la población, 4 de cada 10, nos está diciendo que mi situación económica actual, ¿sí?, es peor que la de mis padres, ¿sí? Es decir, en ese 4 de cada 10 me está diciendo que está peor que el padre, que ahí se rompió esa creencia que tenemos de la movilidad social ascendente. ¿Qué hace cuando hasta las décadas del 70, del 80, en los últimos periodos de eso, para llamarlo de una forma de sustitución de importaciones, ¿sí?, esos procesos virtuosos que se fueron dando en la Argentina y en la economía argentina, era algo hasta lógico, hasta por estar ahí ya uno iba a estar mejor, ¿no? Y que eso es diferente según el nivel socioeconómico, ¿sí? Los de medios altos, solamente 3 de cada 10 están diciendo que están peor, ¿sí? Y casi la mitad, o más de la mitad, de los niveles de socioeconómicos muy bajos, ¿sí? Y después lo contrapuesto de esto, es decir, ¿cómo pienso yo que van a estar mis hijos o la generación que sigue? Ahí sí que hay, este está por lo positivo, que es 8 de cada 10 piensa que van a estar mejor. Y eso habla también de las percepciones, de la intención de voto, que a veces parece como inexplicable, o de los votos reales, que a veces parecen más inexplicables que las intenciones de voto, ¿no? Entonces, en este sentido, que es más homogéneo, ¿no?, un 75% de los niveles socioeconómicos medios altos, de las personas que viven en hogares de nivel socioeconómico medio alto, está diciendo que los hijos van a estar mejor. Es decir, hay una sensación, una certeza, porque estamos hablando de lo que pasó en el pasado en comparación al presente, que dice, estoy peor que mis padres, ¿sí?, pero pienso que mis hijos van a estar mejor. Bueno, y ya para terminar, otra de las cuestiones que incorporamos, también en términos de cuál es la perspectiva, las percepciones de la población en la situación económica futura, ¿no? Cómo piensan que va a estar el país en el próximo año y cómo piensan que su situación y la de su familia va a estar en el próximo año. Si lo vemos, digamos, por la negativa, aquellos que consideran que la situación económica del país va a ser peor en el próximo año, tenemos que 4 de cada 10 responden que esta perspectiva negativa, digamos, en cuanto a la situación económica. Sin embargo, menos, alrededor de 2 o 3 de cada 10, consideran que esa situación económica adversa les va a llegar a ellos, ¿no?, a su propia familia, a ellos y a su propia familia. Con lo cual, en estas perspectivas a futuro, digamos, dos cuestiones que considerábamos más relevantes es, bueno, como es de esperar, digamos, a medida que empeora el nivel socioeducativo a peor estrato, digamos, en los estratos socioeducativos muy bajos, estas perspectivas más negativas, tanto del país como de su propia situación, son mayores, ¿no?
Y cuando vemos también estos dos indicadores en términos de brecha, que lo entendemos como, bueno, a ver, hay una proporción de la población que considera que la situación económica futura va a ser adversa, sin embargo no les va a llegar a ellos ni a sus propias familias. Sin embargo, esta brecha es menor en los estratos más bajos, quiere decir que, bueno, a ver, en los estratos bajos y muy bajos, esta posibilidad de escape ante una situación económica adversa es más limitada, digamos, ¿no? Y ahí estaríamos, no sé si hay comentarios, consultas. Es indudable, Agustín, me parece que esta parte del informe nos deja claro también algunos datos de poder entender un poco una realidad compleja que es lo que recién Eduardo decía, ¿no? Cuando viene el planteo de la gente vota de determinada manera y no entiendo por qué, ¿no? O llevándolo a casos concretos. Hay una localidad en Santa Fe donde hay una empresa de una población de 20.000 personas que es de la metalmecánica, que está prácticamente en el cierre, que tenía 400 empleados, ahora tiene 285, el oficialismo ganó, los 285 están a punto de quedarse sin trabajo y el oficialismo obtuvo allí una elección de casi 70%. Esto es una noticia de ayer. Creo que estos números reflejan un poco en estas perspectivas de la población de alguien que puede quedar sin trabajo, retrocede y sin embargo tiene esta perspectiva para adelante, que la conecto con lo que vos decís. Lo de atrás no va a volver, la inflación es un tema político, es un dato político electoral brutal, con lo cual la gente no quiere volver a eso y en lo que estamos, en esas expectativas, es un poco lo que vemos reflejado. A ver, el análisis es es como que el agotamiento del modelo anterior no solamente es político y económico, es también simbólico, cultural y en muchos aspectos vinculados a las expectativas y expectativa de vida o de progreso social y familiar, en el espacio microsocial. Entonces, un agotamiento de algo que no daba y no podía dar más frutos que los que había dado, enfrenta ahora sí un nuevo modelo, una nueva transición, donde lo nuevo está de alguna manera sobrevendido, por los análisis que hemos visto. Seguro. Es decir, la expectativa es alta frente a lo que viene en el futuro, pero las posibilidades que estamos analizando en cuanto a que efectivamente se logre en el mediano plazo ese cambio de que mis hijos van a estar mejor, es todavía la parte incierta de la actual etapa político-económica. ¿Bien? Entonces, ahí yo me agarro en lo que dice Ismael, ¿no? Que ante un pequeño deterioro abrupto, violento, esa expectativa que están mostrando acá puede llevar a una crisis social fáctica muy compleja. O sea, esa expectativa se puede romper con una coyuntura más compleja. Sí, pero yo creo que más contenida. Vuelvo al punto de que esto que decía Ismael, que es cierto, la fragilidad, la inestabilidad de la transición es muy alta, pero creo que tiene los mecanismos para autorregularse, no sin crisis, no sin complicaciones, pero uno de los motores que ayuda a que esto pueda salir adelante es justamente esta sobrecompra de expectativas, es decir, este nivel de expectativas positivas, esta necesidad de que las cosas sean mejor desde el punto de vista de la sociedad. No es que solamente dicen, bueno, me están diciendo que va a ser mejor y va a ser mejor. No, necesito que sea mejor, quiero que sea mejor y entiendo que lo que venía hasta atrás no era lo mejor para mí ni para mis hijos. Igual eso creo también lleva a dos Argentinas, ¿no? Una Argentina fáctica que tal vez tiene esas seguridades económicas y otra Argentina que vive de una expectativa pero no lo tiene. Ignacio, ¿no? Sí, también es importante, bien que lo mencionaste, hay un segmento de la sociedad que te diría que quizás no tiene ni siquiera la capacidad o la posibilidad de estar pensando en expectativas, más allá del día a día, ¿bien? Es decir, está pensando en cómo sigue comiendo mañana, o cómo logra la changa mañana, o cómo resuelve un problema de subsistencia. Por eso lo que decía mañana, Ismael, la capacidad ¿no? de ahorro de los que fueron y compraron dólares, también estamos hablando de una muestra de la población en la pirámide que mostramos, que también es limitada, es más acorde a los sectores medios que mencionábamos que lo otro, ¿no? Y no, además que la capacidad de ahorro, aún mejorando, es el 1 de cada 10 personas, como que tampoco es un salto significativo, que me acuerdo que incluso en el pico de la serie, que era 15, como que tampoco es algo... exactamente. Extremadamente positivo, mirando la tendencia un poco más de mediano plazo hacia atrás. Pero por eso vuelvo a la fragilidad que habla Ismael. Y los que compran dólares, según el Banco Central, son 1,5 millones de personas. Sí, sí.
O sea, es un núcleo bastante reducido. Sí, los que compran dólares, los que viajan al exterior, los que tienen los... Sí, hay como dos Argentinas. Quizá el que compra dólares tres después Argentinas. viaja al exterior. Tres, No, quizá viaja al exterior automáticamente. seguro. Bueno, y muchos quemaron ahorros Quemaron para ahorros la diaria, también. para los gastos corrientes. Eso viene pasándose. Vamos a ir a una pequeña pausa. Yo agradezco en este bloque a quienes han estado participando aquí con nosotros. A Esteban Lafuente del diario La Nación, a Ludmila Di Grande de Infobae. Le agradezco a nuestro decano, a Ismael Bermúdez. Gracias por, Ismael, un año más por estar acompañando y siguiéndonos. Sepan todos que, bueno, podrán leer sus columnas en cada uno de los medios de este debate. Lo estaremos viendo en estos días en cada uno de los medios. Y también, por supuesto, en ese debate siempre decimos ese pensamiento donde nosotros lo que buscamos es llegar a los límites y las fronteras para que cada uno pueda estar opinando, pueda estar diciendo. También yo quisiera agradecer en el OPSA a ambos. A ver, yo quiero decir que el OTSA es mucha gente, por eso también agradezco particularmente a Julieta Vera, a Eduardo Donza, pero les agradezco la participación porque lo que están mostrando es un trabajo enorme que se multiplica y sigue todo el año. Nosotros vamos a pasar al bloque siguiente, que justamente es el estrés social y privaciones estructurales en los hogares de la Argentina urbana. Me parece que ahí vamos a poder entender un poco mejor también, seguir profundizando esto que estamos aquí analizando. Pequeña pausa y seguimos enseguida con el siguiente bloque.